Las religiones abrámicas, judaísmo, cristianismo e islam, son también conocidas como las religiones del libro. La palabra escrita inspirada por la divinidad. La Biblia, por ejemplo, es el libro más vendido en la historia. Pero, ¿cómo han evolucionado estos textos sagrados e incorporado después textos no sagrados, pero que hablan sobre la religión? ¿Cuál es el estatus de estos libros en la actualidad? Los libros religiosos, hoy, aquí, en Sacro y Profano. Los libros religiosos son textos que refieren las creencias religiosas. Cientos de miles de libros se editan cada año, desde textos católicos, evangélicos, islámicos, budistas, esotéricos, hasta análisis sociológicos e históricos se presentan en los estantes de las principales librerías. Hay prestigiosas librerías religiosas en las principales capitales del mundo. Por ejemplo, en Roma, en la mismísima Vía de la Conciliazione 16, está la librería San Paolo. En París, en el área universitaria de la Sorbona, se ubica la famosa librería La Procure. En la Ciudad de México, en el barrio de Clavería, se ubica la librería parroquial. Con un tiraje de 42 millones por número, la Atalaya es la revista de mayor distribución en el planeta. La segunda es Despertad, de la cual se imprimen 41 millones de ejemplares. Ambas son editadas por los Testigos de Jehová y están disponibles en 236 países. Los millones de ejemplares vendidos constituyen la principal fuente de ingresos de los Testigos de Jehová. La Biblia es el libro más vendido en la historia de la humanidad. La Biblia se considera el primer libro impreso a gran escala que utilizó el sistema de tipos móviles. Tiene el estatus de ícono por simbolizar el comienzo de la edad de la imprenta. La Biblia es el incunable más famoso y su producción dio comienzo a la impresión masiva de textos en Occidente. Se cree que se produjeron alrededor de 180 ejemplares, 45 en pergamino y 135 en papel. Muy buenas noches, bienvenidos a Sacro y Profano. Hoy damos inicio a un tema apasionante e inacabable, los libros y las publicaciones religiosas. Basta hojear o echar una mirada en cualquier librería para encontrar estantes de textos de espiritualidad, de religión, en donde se mezclan muchas cosas como el hinduismo, la espiritualidad, ensayos litúrgicos, libros sagrados como la Biblia, el Corán, textos de teología, islam, ateísmo, esoterismo, estudios sociológicos y antropológicos de la religión y un larguísimo etcétera. Pero para poder entender el fenómeno de los libros religiosos, vamos a conversar y hemos recurrido a un editor de libros, un conocedor de larga experiencia sobre el mercado de los libros y la producción intelectual. Por ello agradezco la presencia de Ariel Rosales, un gran amigo mío, conocedor del universo de los libros. Bienvenido, Ariel, muchas gracias por tu presencia y tu experiencia. Gracias. Cuando hablamos de libros religiosos, ¿de qué estamos hablando? Bueno, mira, yo empezaría por una distinción que considero muy importante desde el punto de vista de la edición de estos libros, ¿no? Que es el libro religioso estrictamente, es el libro que va dirigido a los fieles, a los creyentes, que busca reforzar sus creencias, que busca disipar las dudas que tienen todavía sobre los dogmas, sobre la liturgia, tanto por el lado de lo católico como por el lado de lo cristiano, o como ahora se dice de lo evangélico. Es decir, son editoriales que producen libros para fieles, para creyentes. Eso creo que es la primera distinción, porque ese es el libro religioso. Y luego está el libro sobre religiones, ¿no? En donde hay una gama muy grande, muy amplia, en donde encontramos desde editoriales académicas
de primer nivel y algunos otros de divulgación. Entonces, esa distinción es muy importante. El libro religioso, que es el libro que los editores buscan y los libreros, que buscan mucho porque es el de la gran venta, es el que da ventas grandes y es el libro que está dirigido a los creyentes, a los fieles. En nuestro ámbito del libro en español, pues obviamente dominan tanto la religión evangélica como la religión católica, y entonces hay las editoriales religiosas católicas y estas editoriales evangélicas. Ariel, tú has dicho, bueno, alimentan su fe, sus creencias, pero hay una serie de cuestiones de unas sociedades modernas, secularizadas. Secularizadas no quiere decir que abandonen a Dios, pero Dios ya no es central en el corazón de la cultura. Pero, por ejemplo, en la pandemia se incrementó la venta de libros vía internet o físicos, de estos libros de espiritualidad, estos libros religiosos que señalabas primeramente. Mira, por una cosa que acabas de decir bueno, que ya Dios para una sociedad secularizada y además la gente culta que ya no anda en la búsqueda de Dios, pero tiene inquietudes de algún tipo relacionadas con la espiritualidad, que pueden satisfacerse a través del arte, de la estética, se pueden satisfacer, pero ahí están presentes. A ese tipo de persona, de posible lector, se dirigen las editoriales que hacen libros sobre religiones, ¿no? Al que anda indagando, al que anda investigando. Eso que ocurrió durante la pandemia produjo mucho interés por parte de de la gente que tenía tiempo de andar indagando cosas, ¿no? Y entonces yo creo que por eso se dispararon bastante. Y luego está toda esta parte de los que andan en la búsqueda del sentido de la vida y que vienen a la vida espiritual y que quieren, son los que alimentan hasta desde los gimnasios donde se practica yoga como gimnasia, o hasta las sectas que te anuncian que vas a encontrar a Dios en 15 minutos, ¿no? Yeah. Entonces, eso se incrementó porque hubo tiempo, ¿no? Yeah. Porque hubo tiempo de lectura. Y temores también, ¿no? Claro, temores. Claro que pues me voy a morir, ¿no? Y todo esto hace siempre cuando está la muerte presente, ahí se voltea. Ya, el creyente, por supuesto, pero el no creyente, como que hay mitos, ¿no? Le repiensa claro. Bueno, pues estamos conversando con Ariel Rosales, un conocedor, un librero de años, editor de libros, y por lo que yo entendí tendríamos como 3 categorías de libros. Uno, los textos sagrados clásicos como la Biblia, el Corán, que ahí están, son libros inspirados por la divinidad. 2, libros que son consumidos por personas creyentes que alimentan desde la espiritualidad hasta aspectos de corte catequista, por así decirlo. Y después los libros sobre religión, que pueden ser historiográficos, pueden ser sociológicos, pueden ser antropológicos, pero que explican el papel de lo religioso en nuestras sociedades contemporáneas. Vamos a una pausa. Les recuerdo que estamos hablando sobre, así, en términos generales, los libros religiosos, y usted está en Sacro y Profano. Estamos conversando con Ariel Rosales, un experto. Toda su vida la ha dedicado a los diferentes libros y sabe mucho de estos temas. Fíjate que preparando este programa me encontré que los Paulinos, es una congregación religiosa, busca crear como misión, crear herramientas para la evangelización, herramientas pastorales, y se han convertido en una de las editoriales más importantes del mundo.
Entonces, cuando uno va a Barcelona o uno va a, no sé, a Madrid o incluso en Roma, en la Vía de la Conciliación, encuentra uno estas librerías de los paulinos. Se han convertido en editores y distribuidores de libros religiosos en el primer sentido que tú le diste, libros para alimentar la fe o, digamos, para alimentar el consumo de los creyentes. Pero la pregunta que te quiero hacer es, ¿cuáles serían los principales mercados religiosos? Bueno, en el libro religioso, este que primero definimos como el que va dirigido a los fieles, es justamente el público que conforma una fe, que sería la fe católica. Puedo poner el ejemplo de la fe católica y el ejemplo de una editorial. Nosotros, el grupo para el que yo trabajo, tiene un sello que se llama Origen, pero tiene la doble vertiente, hace libros para católicos y también libros para evangélicos. Pero, por ejemplo, San Pablo, que es una editorial española, hace libros exclusivamente para el público católico. Entonces, ellos andan en búsqueda de ventas que rebasen en España y en Hispanoamérica, hacen libros para todo Hispanoamérica, pues que rebasen por lo menos los 20-25 mil ejemplares. Ya estamos hablando de tiros importantes, de ventas importantes, y llegan a vender hasta 100,000 ejemplares de algunos de sus títulos. Entonces hay un mercado que han ido conformando estas editoriales en el ámbito de la religión católica. Pues Latinoamérica todavía cuenta mucho, ¿no? Entonces ahí se hacen ventas grandes, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me llamó la atención un libro que es uno de sus bestsellers de San Pablo, que es un libro que tuvo la ventaja frente a todas las demás editoriales de ser el primer libro de denuncia contra la pederastia católica publicado por una editorial católica. Uh-huh. El libro se llama Lobos con piel de pastores, y causó sensación porque venía del propio ámbito del catolicismo, representado por una editorial de ventas grandes como es San Pablo, ¿no? Entonces esto lo pongo como ejemplo de que hay un mercado. En España, por supuesto, en Estados Unidos, el libro en español, al que va dirigido el sello Origen de Penguin, ahí las ventas son grandes también, y mucho de la rama evangélica, también católica, pero la rama evangélica, la línea evangélica más. En México no son tantas esas ventas, es decir, no se debe a falta de interés, sino falta de interés por ese tipo de libros, no, sino que hay una falta de interés por el libro. Ajá. Porque no hay hábito de lectura. Entonces, en México ya esta especialización del libro religioso no se maneja con los índices de ventas que se manejan en otros países. No, sí, yo recuerdo muchos estos títulos, son de orientación, la familia cristiana, el matrimonio creyente, ¿no? El sacramento de la fe, estos libros que son como didácticos para ir como confeccionando el tipo de creencia en el ámbito, por ejemplo, católico. Ahora bien, la otra cuestión es cómo ver un poco la atención de sociedades cada vez más seculares. Y cuando digo seculares no quiero decir con la ausencia de Dios, sino Dios ya no está en el centro de la cultura, forma parte, digamos, de un abanico más amplio. En algunos países se siga consumiendo mucho este tipo de libros religiosos, ¿no? ¿Cómo entender esta aparente contradicción? ¿O será que dentro de estas sociedades, digamos, el bolsón religioso es tan amplio que permite ese mercado? ¿O qué pasa ahí? Yo creo que hay una relación directa entre las religiones, que eso es una cosa que, bueno, pues yo te preguntaría a ti, ¿no? La crisis de las religiones institucionales,
que no exactamente tienden a desaparecer, pero hay crisis, ¿no? Y en la religión católica la venimos viendo desde hace mucho tiempo. Entonces yo creo que van de la mano, los libros estos religiosos van de la mano. Pero en cambio, la otra parte, que son los libros sobre religiones, sobre la experiencia religiosa, yo creo que eso es importantísimo. Es decir, cualquier lector medianamente culto que busca conocimiento completo, tiene la curiosidad, ¿no? Y a veces la necesidad de entender lo que es la experiencia religiosa. Vuelvo ahí, al decir experiencia religiosa, vuelvo a utilizar el calificativo religioso y entonces ahí nos perdemos tantito. Entonces hay otros calificativos como numénico, por ejemplo, que se utiliza desde los tiempos de la fenomenología de la religión, la experiencia que va más allá de la comprensión, ¿no? Y eso, al ponerle la palabra religiosa, que tiene tantas connotaciones como sucede igual con la palabra Dios, entonces es difícil entender bien qué quiero decir, ¿no? Entonces, al utilizar una palabra como numen, como numénico, está un poco más correcto, pero pues hay que explicar desde el principio qué es la experiencia numénica, ¿no? Claro. Ahora, Ariel, el tema de las tendencias circunstanciales o modas, si tú quieres, ¿no? Que a veces en los años 90 el New Age, una cantidad de libros sobre la nueva era, la era del acuario y tal, y iglesias y tal, y hubo un boom de textos y libros, ¿no? También en temas de esoterismo tuvo un momento en que tuvo mucho auge. Cuando se da lo de las Torres Gemelas en Estados Unidos, el Islam, el terrorismo, la yihad, la guerra santa y todo ese tipo de cosas. Es decir, hay momentos en donde lo social, lo cultural, lo político, lo militar se mezclan y nos lleva a otro tipo de categorías de libros religiosos. Es interesante y además es cíclico, ¿no? Por ejemplo, ahorita cuando hablabas del esoterismo, a principios del siglo XIX surgen una serie de tendencias que luego van a ponerse muy fuertes al principio del siglo XX, como por ejemplo todo lo que era espiritualismo, espiritismo, teosofía, ¿no? La teosofía fue fundamental. Ese tipo de que son populares, son muy populares, ese tipo de tendencias las volvemos a encontrar cíclicamente, y cuando vino esto de la New Age, que fue un poco antes de lo de las Torres Gemelas, bueno, como unos 30 años antes, empezaron la proliferación de los conocimientos sobre Oriente, el yoga, etcétera. Pero todo esto es, dentro de la industria editorial, es lo más superficial, y es donde también hay ventas, ¿no? Los editores pues andan buscando ventas, ¿no? Y entonces pues hacen que el yoga para que te reduzcas de peso, pero la enseñanza profunda del yoga no está. Entonces a eso está a otro nivel en otros libros que no venden tanto. Entonces, sí, las editoriales son un poco responsables, sobre todo las editoriales, las grandes corporaciones, entre las cuales se encuentra Penguin, donde claro, donde yo he estado toda mi vida, de lo que se trata es de encontrar nichos de mercado que puedan irse ampliando y que vaya a ventas, y son tendencias que se van produciendo también por los medios de comunicación, las modas, y que resulta que hay una actriz que o un grupo de rock, ¿no? Que empiezan a hablar de esto. Recuerden cuando los Beatles se fueron a ver al Maharishi Mahesh a la India, y entonces, bueno, pues toda la espiritualidad oriental, hubo un boom porque los Beatles lo estaban haciendo. No es una crítica que de por sí esté mal eso, ¿no? No, la crítica no va enfocada a esto, sino que hay que buscar lo que hay abajo, en todo caso, claro, que es tan atractivo para que la gente
se vaya a leer ese tipo de libro o haga estas prácticas, ¿no? Muy bien, Ariel, pues vamos a hacer una pausa. Estamos conversando sobre los libros religiosos en sus diferentes vertientes, en su coyuntura en la sociedad contemporánea, las tendencias o modas que se van imponiendo, la dimensión mercantil que pues, las editoriales, como todo negocio, tienen que orientarse hacia la ganancia y sobre todo, digamos, estos saltos espirituales que van acompañados por el reforzamiento a través de la literatura y de los libros. Es muy interesante, es un verdadero universo el hablar de los libros y sus tendencias. Vamos a una pausa. Yo le recuerdo a usted que está en Sacro y Profano. Estamos conversando sobre un concepto genérico que es los libros religiosos. Y un poco para preparar este programa, recordé las librerías religiosas en diferentes partes del mundo. Algunas de ellas son verdaderamente espectaculares. Por ejemplo, la Procure, que está en París y está bajo la atmósfera intelectual, está muy cerquita de la Sorbona. En Roma, saliendo de la Plaza de San Pedro, en esta avenida grande que se llama la Vía de la Conciliazione, uno puede encontrar varias librerías. Barcelona, hay también muchas, o Madrid, sobre todo librerías paulinas, que son españolas. En Barcelona hay una realmente muy grande que está muy cerca del Arco del Triunfo de Barcelona, o el Arco del Triunfo catalán. O Nueva York, Strand Book Store, en pleno Manhattan, una enorme librería con más de 2 millones de volúmenes de todo el mundo, no solamente católicos, evangélicos, protestantes, es decir, es una cantidad tremenda que hay ahí. Y es todo un universo, de tal manera que cuando hablamos de libro, estamos hablando de los libros religiosos, de todo un universo. Ahora bien, anteriormente salía una encíclica, una carta pastoral del Papa o alguna orientación, y eran miles de ejemplares. Uno iba a la librería parroquial, que es otra, son 2 pisos espectaculares también, pero más bien de corte catequético, y ahí la conseguía uno. Y ahora ya no, porque uno la puede bajar de internet. La pregunta que quiero hacerte es si estas versiones digitales o el internet están haciendo cada vez más una competencia feroz a los clásicos libros religiosos. Mira, hay por lo que estás diciendo de las encíclicas, este tipo de, pues vamos a hablar un poco de como folletería, es decir, no llegan a libros, ¿no? Eso, por supuesto que va a ser, digo, es material para internet, ¿no? No para... No vas a ir a perder el tiempo y comprar en una librería. Exactamente. Pero yo no creo que los libros religiosos vayan a desaparecer, sino que por el internet, ¿no? Pero lo que se está dando en el internet es las versiones PDF, está el audiolibro, que se presta mucho. El libro religioso, con el que empezamos a hablar, se conecta mucho con la autoayuda y superación personal, con el lo que llaman desarrollo humano, y eso se presta mucho para el internet en versiones como de audiolibro, de cursos, conferencias que puedes encontrar en YouTube, y pues Spotify ya tiene todo un desarrollo del podcast, todo eso lo vamos a ver ahí, ¿no? Y lo estamos viendo y lo vamos a seguir viendo. Pero yo creo que ya los libros de las editoriales, que me gustaría mencionar 2 o 3, hacerles el comercial a esas editoriales, que son las editoriales que en lengua española están produciendo los mejores trabajos, estudios, investigaciones sobre religión. Eso es difícil que el internet lo vaya a sustituir, ¿no?
Podrá estar en versiones piratas de PDF, eso puede ser, sobre todo cuando un libro está agotado, ¿no? Pero, por ejemplo, yo pongo la BAC, se conoce así, con mucho cariño se le dice la BAC, a la Biblioteca de Autores Cristianos, que está publicada bajo los auspicios de la Universidad de Salamanca y que tiene todo un catálogo impresionante de obras de autores cristianos clásicos con los mejores estudios. Ese tipo de libro no va a poder ser sustituido por internet, ¿no? Ariel, agradezco mucho tu presencia aquí en Sacro y Profano. Ha sido un deleite escuchar y sobre todo pues toda tu sabiduría, y por lo que he entendido, el libro religioso tiene larga vida. Yo creo que sí. Y como decía la famosa Ana Frank, dice, las personas libres jamás podrán concebir lo que los libros significa para aquellos quienes vivimos encerrados. Y hay muchas formas de encierro. Soy Bernardo Barranco y les espero la próxima semana aquí en Sacro y Profano.